noches, queridos amigos de Entre Puntos. Señores, el país está muy atento a la firma o no firma del pacto eléctrico. El pasado martes 19 de febrero fue pospuesta sin fecha definida la firma de ese famoso pacto eléctrico. Bueno, estaba convocado para este pasado miércoles 20, después de largas discusiones, pero distintos sectores, entre ellos el Partido Revolucionario Moderno y parte del sector social del pacto, denunciaron que este no fue consensuado en la mesa de diálogo. E incluso el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo señaló que con este pacto se buscaba blindar la termoeléctrica Punta Catalina, ya que según este organismo, el pacto no contempla la veeduría ni establece un régimen de consecuencias. Mientras tanto, por su parte, Luis Abinader planteó 10 puntos para incluir en el pacto para su firma. Y se supone, señores, que el pacto está llamado a crear reglas de juego pues estables y confiables entre los diferentes actores que intervienen en el sistema eléctrico nacional. Eso por un lado. Por otro, reducir el déficit y los subsidios del sector. Y por último, crear tarifas que puedan ser cubiertas por todos los usuarios del servicio. Bueno, el CONEP ha dicho que el gobierno y la oposición deben asumir este pacto eléctrico como un compromiso del país. Y recordemos que se espera que para este 2019 el subsidio que asciende a 3.392.000, pues se pueda reducir finalmente. Luis Abinader dice que el gobierno no quiere firmar ningún pacto eléctrico, pero esto es un tema que nos interesa a todos los dominicanos, por lo que implica, por lo que es, por la cantidad de tiempo que tenemos, pues tratando de resolver este problema eléctrico, este problema de subsidio, este problema de que no tenemos suficiente producción de energía. Bueno, pueden los problemas añejarse tanto en un país que sean eternos, porque desde que yo soy chiquita, y quisiera ser tan jovencita, pero ya tengo, ¿verdad?, ciertos años, yo oigo el mismo problema eléctrico. ¿Qué momentos vivimos? ¿A quién le conviene que se firme el pacto o que no se firme, o que se firme de la manera que está y que no esté completo? ¿Cuál es la realidad de ese pacto eléctrico? Bueno, como yo no tengo estas respuestas, quizás personas que siempre han estado ligados al sector pudieran ayudarnos a entender esta realidad. Y para eso hemos invitado esta noche a José Luis Moreno San Juan y a Edgar Veras, quienes son pues muy ligados al sector eléctrico de nuestro país y todo lo que es este sistema interconectado que tenemos. Buenas noches, bienvenidos a Entre Puntos, Edgar Veras y José Luis Moreno San Juan, personas de una vasta experiencia en lo que es el sistema eléctrico dominicano, quienes han estado a través de la Universidad Autónoma de Santo Domingo involucrados en todas estas investigaciones y propuestas de lo que es una solución al problema eléctrico en nuestro país. Bienvenidos, y este es un tema medular, importante y que nos toca a todos, no solamente porque somos usuarios de la energía eléctrica, sino porque el tema es importante para el desarrollo del país, para que el país camine día a día y por todo el gasto que implica esto y que tiene que inyectar el gobierno al presupuesto nacional año tras año. José Luis, vamos a comenzar contigo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no entendemos del pacto? ¿Por qué hay sectores que no lo quieren firmar y hay otros que lo quieren firmar más rápido de la cuenta? ¿A quién conviene y a quién no conviene? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, muy buenas noches, gracias por la invitación. Fíjese, desde el momento que se terminó la plenaria,
se produjo una serie de inconvenientes con el texto que se estaba llevando a la plenaria y de la forma como se estaba tratando de aprobar a la carrera. Y evidentemente la Universidad Autónoma de Santo Domingo lo que hizo fue reunir el Consejo Universitario y ahí se pusieron los temas que entendíamos no debían quedarse del pacto y que no estaban en el pacto. Realmente, en ese momento, lo que se presentaron fueron 17 puntos. ¿De qué fecha me hablas? Estamos hablando de finales de octubre del 2017. Sí, 2017, sí. Octubre. El señor rector en ese momento envió una correspondencia al presidente de la República, que era el que tenía, vamos a decir, la facultad de convocar a esa firma del pacto, de que el 17 de noviembre también del 2017, señalando los puntos esenciales, ¿verdad? Y de que evidentemente que si esos puntos no estaban incluidos en el pacto, no se podía cumplir lo que planteaba el decreto, que era el 389 del 14, de una nueva reforma al sector eléctrico. Realmente debió decir subsector eléctrico, porque desde el punto de vista de la semántica técnica es un subsector y no un sector, pero así es que estaba planteado. Entonces, se ha hablado de una nueva reforma. Lo primero que debió era discutirse si la estructura que tenía el sistema es la que teníamos que seguir o si se podían hacer modificaciones de la estructura. La metodología que se usó en el pacto no permitió esto, por más que la universidad sí hizo observaciones de que debía utilizarse otra metodología. O sea, más bien fue una metodología donde todo el mundo planteó temas, pero sin ningún tipo de orden ni prioridades. Y lo que le observamos que por esa misma metodología podría incluso quedarse temas que eran esenciales para... ¿Cuál fue la metodología que ustedes plantearon como universidad? Básicamente comenzar por una evaluación de lo existente y entonces tener una especie de guía para que los temas esenciales no se quedaran. Uno de ellos, la planificación del sector. Claro. O sea, porque un sector de eléctrico que no se planifique a mediano y largo plazo no va a ningún lugar. Después, siempre hablamos de la importancia de un plan de expansión para el sistema, donde ahí estuviese contenido todo lo que se debe de hacer en un periodo de 20 años, aunque se retroalimente cada cierto tiempo, claro, por las innovaciones o por las nuevas aspectos que surjan de la demanda. Y ese plan de expansión, al final, cuando vinieron los debates, se dejó como indicativo. Y ya de por sí... O sea, lo que se deja de indicativo no es mandatorio. No es mandatorio. No, o sea, es mandatorio. Puede ser que después aparezca alguno de los agentes del sistema y diga que lo que va a hacer es otra cosa y lo trate de justificar, casi como se ha hecho muchas veces. Que por eso a veces se instalan plantas que no tienen nada que ver con lo que sería la lógica de expansión de costo mínimo. Por otro lado, se instalan en cualquier sitio. No se planifiquen a veces tampoco las redes para que esas plantas puedan estar o no en el lugar correcto. En el lugar correcto y poder inyectar la energía en el lugar correcto. O que la inyectan y tengan problemas las redes, que no puedan entonces transferir esa energía de un punto a otro del sistema, o sea, del país, o sea, de un lugar geográfico a otro lugar geográfico. Eso. Por otro lado, se planteó en varias ocasiones también que debía incluirse el tema de Punta Catalina, o sea, porque evidentemente representa algo más, un poco más del 30% de la demanda actual y era importante de que se estableciese cómo iba a operar Punta Catalina, o sea, y muchos otros temas que están pendientes. ¿Cómo iba a operar Punta Catalina? ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista financiero, o sea, de venta de la energía, sí, y desde el punto de vista hasta operacional, de técnico. Eso no está contemplado en el pacto. Eso no está contemplado, incluso todavía ahora están iniciándose las pruebas de Punta Catalina y hay muchas dudas de que
toda la energía que inyecta Punta Catalina puede llegar a puntos remotos de la red, como la zona norte del país, porque hay problemas con los reactivos. O sea, después tal vez Edward pueda más o menos explicar un poco de ese tema también. Ese era un punto esencial de las cosas que tenían que haberse incluido en el pacto, pero lo primero era discutir si el sistema se quedaba como estaba, si debíamos seguir con ese fraccionamiento en el sector público de muchas empresas con mucho consejo de dirección, o si era, ya que todas las empresas de distribución eran de un solo propietario, refundir eso en una sola, con un solo consejo. O sea que todas las empresas de distribución son del mismo propietario, Sí, y claro. además están fraccionadas. Sí, entonces si era conveniente o no, porque por ejemplo, entonces está el tema de la tarifa, y se habla mucho del tema de la tarifa, pero si usted tiene un sistema de distribución fraccionado, no puede haber una tarifa única, porque los clientes son diferentes, Sí. y los contratos de compra de energía son diferentes. En algunos momentos lo que se ha tratado de unificar todo lo que es las compras de energía. Eso es por decirle. Otro de los temas es un mecanismo, los tengo aquí, Sí, muy bien, para que, muy bien. Sí, para que no se nos quede ninguno. de lo que son las veedurías, que sean independientes, pero usted no puede poner en esa veeduría personal del sector público. Por supuesto. O sea, si acaso un enlace Sí. con el sector público, pero que no tenga voz ni voto, o sea, sino simplemente que conduzca. Porque eso. la veeduría es una evaluación, Exactamente. entonces no va a ser confiable. Exacto. Entonces, el otro tema es la independencia de la Superintendencia de Electricidad, que no queda claro, porque tampoco queda claro cómo se va a modificar la ley general de electricidad para incluir el ministerio. El Ministerio de Energía y Minas, te que ahora refieres, está, entonces que no debe estaba antes. redefinirse lo que es la función de la Comisión de Energía y todo. Pero la superintendencia es fundamental porque es el regulador y tiene que ser independiente del ministerio, independiente del Poder Ejecutivo. O sea, la superintendencia es la que va a regular, que regula de hecho ya Sí. todos las... Sí. Y se van a quedar tantas compañías como están en el sector eléctrico, Bueno, como ahí no se plantea nada de reestructuración del sector. O sea, que también eso lo plantea el PRM, que debe de reducirse. Pero lo hemos planteado también Sí. desde la Universidad Autónoma porque eso se hizo. Creo que son como después de 10. Sí, 10. nosotros teníamos en aquel momento 17, o sea que todavía tal Wow. vez hay algunas más. Sí. O sea, en ese momento, pero es posible que muchas coincidan, porque cualquiera que conoce el sector va a llegar a que hay un vacío en esa redacción de ese pacto y que así no se puede firmar, que hay que todavía sentarse por lo menos un poquito más y tomar en cuenta una serie de aspectos para que realmente el pacto cumpla el decreto, porque incluso si no, da lo mismo que se firme o no se firme. O sea, solamente tal vez le interese firmarlo los que tienen alguna ventaja con lo que está escrito, que podíamos después más o menos decir Sí, ¿qué ventajas qué serían? ventaja tiene. La independencia de la Superintendencia de Electricidad es fundamental y el Consejo de Dirección de la Superintendencia debe ser concurso por oposición, donde simplemente vayan el talento mejor que se pueda conseguir a esos cargos y que sea independiente, o sea, que no le estén trazando líneas de políticas de ningún lado. O sea, está también todo lo que tiene que ver con el costo de la energía no servida, que hay un artículo en la Ley General de Electricidad, que es el 93, que está suspendido casi desde que se aprobó la ley, pero que realmente representa que usted no puede estar la discrecionalidad de que se regule la frecuencia y el voltaje del sistema sacando carga, cuando en todas las partes del mundo lo que se hace es que aumenta la generación. No debe de haber apagones. La lógica de operación económica de un sistema eléctrico es suplir siempre el 100% de la demanda. ¿Y ahora cómo se está haciendo? ¿Que energía apagada? No, simplemente lo que hay es que si hay un problema de regulación de frecuencia y voltaje en las líneas, se saca carga, se dan apagones, pero se dan apagones hasta en los circuitos 24 horas. Ese era otro de los puntos. Sí. Definir lo que va a ser las contribuciones para el alumbrado público, porque hay una eterna discusión entre los ayuntamientos y las empresas de distribución, y el alumbrado público es un asunto de un servicio de utilidad pública, de seguridad, y por eso tenemos hasta en los sitios mejores, siempre usted ve lámparas apagadas, y cuando usted llama para que, mire que tengo un problema con mi lámpara, puede que se pase más de un año, hasta para cambiar una fotocela, usted le está diciendo, se queda encendida todo el tiempo, no le importa. Entonces después vienen y le ponen la fotocela. Ese es otro de los
puntos el cumplimiento del artículo 110 de la Ley General de Electricidad, porque toda la nueva generación se supone que debe de ir a licitación, porque es la única forma de garantizar después una aplicación de una tarifa técnica adecuada. Eso no está pasando así. No está pasando así. ¿Cómo se escogen? Ahora se escogen, casi un grado a grado, o sea, cualquiera que tenga, vamos a decir, algún enllave, vamos a decir, ahí dice, bueno, yo te voy a vender energía y se le compra, sí, al precio que sea. Se validado con un decreto. Sí, a veces. 62-18. Sí, por eso es que solamente en el año 2017 fue que se hizo una licitación, ¿verdad? O sea, que ahí se consiguieron unos 450 y una segunda, unos 50 o 60 megavatios más a un precio bastante bueno, cerca de 8 centavos de dólar el kilovatio, en teoría. Ese fue a 8 y los demás, ¿a qué precio están? Además están al 16, al doble. Por eso, entonces, lo otro es, que ya lo mencionamos, la indefinición de las tarifas, que hay que tratar bien, porque realmente, si nos vamos a hacer lo que parece lógico, que es hacer una sola distribuidora, podemos aplicar una tarifa única a nivel nacional, pero si seguimos con el esquema de 3 distribuidoras, no podemos aplicar una tarifa única a nivel nacional. Técnicamente es imposible hacer eso. Hay otros temas como las publicaciones de las tarifas con 30 días de anticipación, como establece la ley. O sea, el cambio de tarifa. Usted no puede consumir un artículo y que después el que le está vendiendo el artículo le diga que el precio ya subió. Que le diga, usted no compra nada sin saber cuál es el precio. Entonces ahora usted está consumiendo la energía. Y te lo dicen después. Después, a posteriori es que le están diciendo cuál es el precio de la energía. No, usted tiene que saber cuál es el precio de la energía que usted va a consumir para ver si la consume o no. Claro, lógico. Eso es otro de los temas. Hay otro tema que tiene que ver ya un asunto interno, que es los costos reembolsables. Cada vez que se hace un proyecto que usted instala un transformador y instala el módulo de medición y demás, una vez le conecta la distribuidora, eso pasa a ser propiedad de la distribuidora. Pero sin embargo, está establecido en la ley que eso tiene que reembolsarse. El consumidor se ve perjudicado porque no se lo están reembolsando, pero se lo están cobrando en la tarifa. Por lo tanto, es un engaño. Engaño que todos hemos aceptado, porque como no tenemos a dónde reclamar, porque eso debería uno ir a la superintendencia y que le hagan caso por el artículo 93 y por este también. Pero sin embargo, y por esto, que son varios artículos de la Ley General de Electricidad, tampoco se resuelve nada y no fallan nunca, eso lo dejan siempre ahí. El consumidor final fue casi excluido del pacto, la voz del consumidor final, o sea, no se oyó en el pacto y eso era importante que estuviese. Por supuesto. Y que hubiese una representación con bastante peso en ese, porque al final es un servicio de utilidad pública y lo importante es el servicio, no solamente el negocio, que se vea como un negocio. Bueno, y finalmente establecer un régimen de consecuencias para cuando usted no hace la cosa como debe, usted tiene que tener una penalidad por eso. O sea, tanto si es como administrador o la misma empresa si no cumple con lo que está establecido del servicio que le deben brindar. Esos son en esencia los puntos que deben de estar. José Luis, pero tú has enumerado puntos muy importantes en lo que es la firma de este pacto eléctrico, y si ninguno de estos está contemplado que se tome en cuenta con sus soluciones, ¿cómo es que este pacto eléctrico llegó a firmarse y supuestamente había habido tantas discusiones antes? Vámonos a la pausa. Y cuando vengamos, me gustaría que ustedes como profesionales vinculados a este tema me digan entonces si es cuestión de intereses y de quiénes son los intereses y qué papel juega el consumidor. Y también quiero que hablemos un poco sobre esta tarifa única. ¿Esto a quién le conviene, lo de la tarifa única y todas estas tarifas distintas que hay hasta los 300 kilowatts, hasta los 500, si esto variaría? Nos vamos a la pausa y volvemos. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen
validación de clasificación de MIPYMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos. Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional. En estos 6 años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. El Banco Central mantiene la estabilidad de precios. Es su misión principal, establecida en la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02. Los precios estables protegen el valor del dinero de las personas y las empresas, dan certidumbre al mercado y facilitan el comercio. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. Esta noche nos acompañan los ingenieros José Luis Moreno San Juan y Eduard Veras, muy vinculados ambos al sector eléctrico dominicano y conocedores a nivel internacional incluso. Le preguntaba a José Luis Moreno San Juan en el segmento anterior por qué tantos puntos inconclusos que él ha enumerado muy claramente y entonces a qué se debe esta premura. Bueno, ahora de firmar este pacto eléctrico, si es que hay sectores que se beneficiarían con esto, ¿qué es lo que está pasando? Fíjese, desde el primer momento que se terminó la plenaria, esas observaciones se hicieron. Por lo tanto, esto debió atenderse posiblemente entre el mes de noviembre y diciembre del 2017 y los 2 primeros meses del 2018 para llegar a un acuerdo, y se solicitó no solamente la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sino también la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera y muchos otros sectores estuvieron insistiendo con eso. O sea, al fin y al cabo lo que pasó, se llegó a casi no hablarse del pacto, se dio como por el olvido, entonces de buenas a primeras se saca otra vez el pacto, pero está en el mismo punto. Por lo tanto, estamos en la misma situación. De hace un año y 4 meses. Exacto, de noviembre del 17. O sea,
Es demasiado tiempo. Por eso mismo. Entonces, si realmente se hubiese querido llegar a un acuerdo, pues entonces se podía haber tratado todos estos puntos. Lo que pasa que, claro, como está el pacto, solamente le conviene a los grandes consumidores, que son usuarios no regulados, a las empresas de generación y en cierta forma también en parte a las empresas de distribución, que evidentemente dejan en el aire muchos temas que le convienen a los consumidores y al tema de lo que puede ser una reducción en el costo de la energía eléctrica. Eso que estás diciendo es muy importante, José Luis, para que la población y a mí misma me quede claro. Entonces, a esos grandes consumidores, a los que venden la energía, ¿a quién más les conviene que no se firme? La distribuyen. Y a los que la distribuyen. Que no se firmen o se firmen como está, que realmente... ¿Por qué a cada uno de ellos? Vamos a analizarlo por separado. Porque sí, todavía ahí no hay un régimen de competencia claramente establecido, por lo tanto usted va a poder vender al precio que usted quiera. Por otro lado, o sea, no se castiga la energía no servida, usted puede también hacer cualquier cosa con la tarifa y no importa, o sea, eso beneficia a las empresas de distribución. Y yo diría que está el factor político metido por el medio, o sea, de que evidentemente yo quiero forzar que ya eso está bien, como también se forzó con la capitalización, que estaba bien y no lo estaba, y si usted se pone a analizar son casi los mismos actores que estaban en aquel momento, que son los que están decidiendo ¿Qué ahora. pudo haber variado si la capitalización se hubiera hecho del modo que ustedes proponían? Bueno, si se hubiese hecho como debió haberse hecho, lo primero no hubiese habido nunca unos precios exorbitantes para las empresas de generación por una fórmula de indexación totalmente O sea, no se hubieran contratado la energía a este precio. Y fundamentalmente, esos contratos de compra y venta de energía de la capitalización destruyeron totalmente lo que fue el proceso de capitalización, porque se dijo que la tarifa iba a disminuir y que no iba a haber más subsidios, y ya para el año 2000, en los primeros meses del año 2000, se estaba subsidiando más de lo que se había subsidiado nunca, jamás, a la antigua O sea que fue CDE. todo lo contrario. Todo lo contrario. Y sin embargo, eso no hubo la honestidad de reconocer, señores, esto lo hicimos mal, vamos a hacerlo. Pero lo que faltó fue honestidad de aceptar de que algo se hizo mal o intereses. O hubo intereses, muchos intereses, y todavía son los mismos intereses que siguen Entonces no es la honestidad de que lo hicimos mal, son intereses que están puestos. Vamos a decirlo de una manera más benévola, suave, para decirle, pero realmente que las advertencias se hicieron oportunamente, tanto en aquella vez como ahora, y sin embargo se sigue insistiendo en eso, pero tal vez Edward pueda... Antes de pasar a Edward, que vamos a tener que seguir hablando de estos temas, además, ya vimos a los que le podría convenir que esto se pasara así o no se hiciera, y a quienes perjudica. A los consumidores. A en los sentido consumidores. general, esos son los perjudicados. También perjudica el mercado. El mercado. Porque, por ejemplo, si mañana quiere venir una inversión, necesita reglas claras. Sí. Nadie invierte dinero si no hay reglas. Y si el país, en sentido general, Estado, sector privado, no nos ponemos de acuerdo en reglas claras, nadie va a invertir. O sea que las oportunidades de negocio se pierden. Y queda siempre en las mismas manos el negocio que existe. Por ahí va el tema. Interesante esta exposición, Edward. Entonces te pregunto a ti, que eres un técnico y que entiendes de todo esto, ¿cómo con una tarifa única que propone el pacto, que se supone que debería de proponer el pacto, se van a beneficiar los consumidores si José Luis Moreno San Juan señala que ahora mismo están siendo beneficiados los grandes consumidores y ahora mismo hay varias tarifas aplicadas a diferentes clientes? Explícame un poco esto. Bueno, en realidad la tarifa única va a depender de los costos de generación, del pago por los peajes en transmisión, en distribución, y de lo que le llaman valores agregados de distribución. Obviamente que si yo tengo 3 grandes empresas distribuidas en el país con metodología distinta de trabajo, con empleomanía distinta, con negociaciones distintas a terceros, ese valor agregado de distribución va a ser distinto en las 3. Si nosotros consolidamos las 3 distribuidoras desde el punto de vista administrativo en una sola, pudiéramos reducir una serie de costos. Exacto, va a ser más barato. Claro, una serie de costos en la que ellos incurren de
triplicación de personal, digo porque son 3, Sí. 3 consejos distintos de Es como vender al administración. detalle y al por mayor. Claro. Es algo tan sencillo como Claro, esto. tendríamos una reducción y podemos estructurar entonces un solo esquema de tarifa. Claro, que entonces esa tarifa, como nosotros la vemos los usuarios finales, está dividida en 3 partes: la parte que es subsidiada, la parte que es intermedia, que es lo que le llaman tarifa técnica, Sí. que es como decir lo justo. Sí. Entonces la parte que paga el que más consume, que está muy por encima De la media. de la media. Obviamente que esa reestructuración de tarifa y esa reducción de pérdidas económicas financieras de la distribuidora va a estrechar un poco el margen ante una reducción del costo del mercado, del costo eléctrico, del costo del mercado mayorista, con la entrada de Punta Catalina y otros proyectos. De repente la energía va a reducir de precio en el mercado mayorista, y eso va a hacer que los 22 centavos de dólar que está pagando la tarifa alta en el cliente final va a ser un poquito más reducida, y se prevé, por ejemplo, que la tarifa subsidiada, que es la que viene a 4 pesos, 4,40. O sea, la que es hasta Sí. 300, 200. 200. Sí. Esa, si nos 200 vamos a los kilovatios costos actuales, debiera subir más. Sin embargo, si los costos reducen, debiera mantenerse en el mismo punto, o ser incluso hasta más barata O sea que este en algún esquema se mantendría igual, este esquema. Lo que variaría es el costo de esas 3 EDES, que ya pudiera ser una tarifa única en las 3 EDES. Sí, Porque sería un esquema una. único en las 3 Claro, sedes. sería Claro. único. Muy bien. Ujú. O sería una sola EDE. Exacto, es que sea, claro. una sola EDES. Entonces, ¿qué pasa? ¿Realmente se contempla la concentración en este pacto, o no se ha hablado de reducir esto a una sola compañía? No, en el pacto no está la consolidación de las empresas del sector. Nunca estuvo. No sé, o sea, se habló de, por eso planteamos de una posible reestructuración del sistema, pero eso se descartó y se forzó casi a mantener el status quo de lo que se había hecho en la capitalización. Y entonces, ¿cuál es el próximo paso? ¿En qué paso estamos parados? Y se ha dicho, tenemos desde el 2017, diciendo que hay que hacer un pacto eléctrico que incluso debe preceder un pacto fiscal, y no se ha caminado nada. Entonces, ¿cuál es el estatus de esto? Bien, lo que debe venir ahora es la racionalidad, o sea, de que la posición es esa de que todo está bien como está y que eso es lo que hay que firmar, y si no, se rompe el papel. Incluso ¿verdad? se ha dicho, se ha dicho, pero por lo menos firmemos algo, No. así se dice. Lo mismo hicimos cuando la capitalización, y por eso 20 años después estamos hablando de eso, y son la misma gente que habla de eso. O sea, porque hay que hablar claro, son los mismos que están hablando de eso, los mismos que metieron al país en el tollo eléctrico en el año 1999. O sea, pero nunca fueron lo suficiente honestos de reconocerlo, y lo suficiente honestos de decir que nunca oyeron a nadie, y que ahora están tratando de usar exactamente la misma metodología. Pero José Luis, es que yo vuelvo a lo mismo, entonces no es un error, es adrede. Bueno, entonces, pero algo importante que dijo Edward es sobre el tema de una señal de mercado totalmente distorsionada, que es la que tenemos, y eso es lo que hace que todo lo que venga, generalmente venga a unos precios distorsionados también. Si nosotros realmente... Todo lo que venga contratado. Contratado, o todas las ofertas que se hagan estén con un marco de referencia totalmente Claro, porque si tú me vendes a 20 y yo te voy a vender y cuesta 4, yo no te voy a vender a 4. Entonces, por eso es importante que se cumpla lo que estaba establecido en la ley de las licitaciones, del cumplimiento del artículo 110, y que realmente sea una señal de mercado, o sea, que sea diferente a lo que hemos estado haciendo ahora, y eso parecería que no se quiere, porque lo que se quiere es que se mantenga el status quo de lo que está, y que este sistema eléctrico es nuestro. Nuestro quiere decir de lo que hacen negocios y se benefician. O sea, de ese cuando negocio. hablamos de nuestro, quiere decir De los agentes, del sistema de generación, que son los que tienen una posición dominante en el precio de cuánto se va a vender la energía. El PRM, por ejemplo, ha dicho que no se sabe por qué el gobierno dice que es necesario que ellos firmen para que se llegue a conclusión este pacto eléctrico, porque puede firmarse sin la cooperación de ellos. Creo que también puede firmarse sin la cooperación de la universidad, también, por ejemplo. Entonces, ¿por qué se aboga por esta
estas firmas y si realmente puede firmarse como quiera. Es un tema de validez. Fíjese que en el proceso de capitalización desde el 97 hasta el 99, un grupo político cargó con el peso de lo que saliera bien y de lo que saliera mal. En el caso de la energía eléctrica fue cargado hacia un lado. Yo creo que una de las finalidades del pacto eléctrico también es, y de la firma apresurada, es decir, miren, seamos responsables de todo de lo que hagamos. Pero si es apresurado. Aunque esté mal, pero vamos a repartir la culpa. O sea, Sí. se supone que el pacto no debe ir a Sí. repartir la culpa, sino que debe buscar soluciones. Por supuesto. Entonces, por eso principalmente el Estado, vamos a llamarle así, o el gobierno, necesita la cantidad de actores políticos que en algún momento pueden señalársele responsabilidad sobre el resultado. Pero fíjese que el pacto, de todas maneras, cuando uno analiza todos los artículos que están ahí más o menos consensuados, simplemente son los que están en la ley. Entonces, ¿qué cambia? ¿Qué cambiaría con la firma del pacto como está? Para usted decir que la ley se tiene que cumplir, no hay que hacer ningún pacto, las leyes se cumplen sin pactar, simplemente se tienen que cumplir. El Estado que la haga cumplir. Sí, entonces es el 80%, un poquito más, para no ser tan así número exacto, ¿no? Son cosas que están en la ley, son aspectos que están contemplados en la ley, que ahora lo que vamos ahora, mea culpa, no lo hemos hecho nunca, ahora a partir de ahora lo En vamos nuestro a país cumplir. sufrimos de eso, de hacer leyes que no se cumplen y después tener que pactar para Bien. cumplirlas. Entonces, pero sin embargo, hay un 20% de algunas cosas nuevas, mediatizadas, como las veedurías, por ejemplo. Las veedurías sí están. Sí, pero están mediatizadas, o sea, están, vamos a decir, contaminadas de una forma tal que podrían no ser funcionales. Por ¿verdad? ejemplo, Participación de los agentes públicos, o sea, el que tiene que ser supervisado debe también. Y hay un el aspecto, que debe ser supervisado también es supervisor. Supervisa. está bien, es supervisor, Es algo claro, y totalmente ya ahí no absurdo. funciona. Y entonces hay algo interesante también, que tal vez se me quedó en los puntos que señalábamos. Tiene que haber auditorías de las empresas que participan en el sistema, públicas, mixtas y privadas, porque las empresas privadas que participan en un servicio público tienen que ser auditadas para saber realmente cuáles son sus costos y no que los inflen o los pongan como, Esto no como está. les parece. Y eso no está. Porque el privado que participa en el sector eléctrico piensa que evidentemente ellos no tienen que ser auditados. Pero peor aún, porque se pudiera entender que no tiene que ser auditado si se fijara el precio de compra. Pero si no se compra y no se audita, O no se compra como debía mediante licitaciones, por con eso, una buena señal de exacto. mercado. Porque si se compra por licitaciones, pudiera no entonces hacerse la auditoría. Pero tendría que hacerse de alguna manera u otra, porque por ejemplo hay un despacho por orden de mérito. Sí, la ley, Sí. la ley Lo obliga contempla. a la Superintendencia de Electricidad a Hacer las realizar auditorías. esa verificación de costos. Y no se está haciendo. Bueno, se hacen de manera muy subyacente. Muy subjetiva. Muy vamos a decir, subjetiva, y muy- muchas veces son valores declarados. Declarados Y por si los son propios- valores declarados, no es auditoría. No es auditoría. No es auditoría. No se audita, formalmente no es una O sea, hay una regla del mercado que obliga a hacer las auditorías, que es evitar los sobrecostos de O generación. sea, se hace nominalmente, Sí, simplemente. simbólicamente. Vámonos a la pausa y yo quisiera, para cerrar este punto, de qué cambia el actual pacto eléctrico como está, que todavía no se ha firmado, y según ustedes declaran, ojalá que no se firme porque está muy incompleto. ¿Qué cambia con la firma del nuevo? Y si esto, ¿qué alcance tendría firmarlo como está? Versus todo lo que falta, que ustedes bien lo han enumerado. Volvemos. Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional. En estos 6 años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país.
El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPIMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos. Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Y la buena noticia es que el Salón Lorelén abre a partir de ahora desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Qué maravilla! Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional. En estos 6 años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Papi, necesito que me deposite, que no me dan los cuartos. Resuelve al instante esos apuros y realiza todos tus pagos, transferencias y mucho más a través de tu banco en banreservas.com. Siempre activo y seguro para que resuelvas desde donde estés tu banco fuera del banco. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPIMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos. Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Papi, necesito que me deposite, que no me dan los cuartos. Resuelve al instante esos apuros y realiza todos tus pagos, transferencias y mucho más a través de tu banco en banreservas.com. Siempre activo y seguro para que resuelvas desde donde estés tu banco fuera del banco. Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional. En estos 6 años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo
y la reducción de los costos de generación. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Air Europa. Cada detalle cuenta. Cuando me abrazan tus olas y despiertan tus aromas. Me gusta, tus paseos, me gusta, descubrirte, me gusta, tus secretos, todo en ti me gusta. Santo Domingo me gusta. Desafiarte y tus campos y tus olas y en un cielo inmenso la luna. De Puerto Plata me gusta. Con tu vestido de mar, azul turquesa y coral, vivir aventuras, tus cimas y lagos. Samaná te quiero, Samaná me gusta. Disfrutar del paraíso, tus bellezas y tu encanto, toda tu magia me gusta. Punta Cana tú me gustas. Y caminar por tus playas, donde la arena es tan blanca, donde se duerme la luna. A mí me gusta. En tus noches estrelladas. Y me gustan tus colores, el azul, verde y el blanco. El dorado de su caña, la romana a mí me gusta. Oh, oh, oh. Me gusta, oh, oh, oh. Me gusta, me gusta. La romana a mí me gusta. La arena de las playas, el cariño de su gente. Y el sabor de su comida. Cuando me gusta, me gusta. Lo que eres, me gusta. Lo que tienes, me gusta. Cuando me gusta, Barahona, me gusta, Barahona me gusta, descubrirte, me gusta, caminarte, me gusta, Barahona me gusta, Arahuacoa, cuánto me gustas, me gusta, Arahuacoa me gusta, navegar tus ríos, subir tus montañas. Me gusta, dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres, toda tu belleza, cabe los brazos de querer. Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. Señores, mucho tiempo hablando de un pacto eléctrico. ¿Y qué es el pacto eléctrico? Porque es que quizás la población hemos sido un poco indiferentes en entender el alcance de un verdadero pacto eléctrico, el alcance de continuar como estamos, el alcance de lo que se ha planteado y de lo que no se ha planteado. Precisamente por eso he querido hacer este programa esta noche con dos conocedores del sector que tienen muchos años. Entre Puntos tiene 17 años y ya estas personas
tenían muchos años antes trabajando en lo que es el pacto eléctrico. Me recuerdo que José Luis Moreno San Juan iba al programa cuando estábamos en Televida, todavía no tenía tantas canas, ¿verdad? Sí, no, ahora estoy... De manera que tenemos que oír de los que conocen este problema, y yo entonces pregunto, vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué quedaría igual? ¿Qué cambiaría? ¿Y qué ustedes pronostican que va a pasar? ¿Qué debemos saber nosotros como ciudadanos? Edward. Bueno, si se firma como está, vamos a seguir con un sector público eléctrico con duplicidad, en algunos casos triplicación de funciones. O sea, desde antes de la capitalización existía CDE como órgano único de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía. El pacto eléctrico debe venir y solamente asignar CDE las funciones de la operación de las empresas que tiene el sector público, en este caso las empresas de distribución, las empresas la empresa de transmisión eléctrica, la empresa hidroeléctrica dominicana, cuando entre ahora la empresa Punta Catalina, si es posible, la parte privada de generación, que todavía existe, la parte pública privada, y alguna que otra unidad que ellos tienen. Sin embargo, CDE todavía continúa existiendo una superintendencia de electricidad, existiendo Comisión Nacional de Energía y ¿Esta superintendencia es inoperante o hace su función? Se dice que mínimamente se hace, pero todavía no ha adquirido ese empoderamiento técnico que requiere un sector de tanta importancia desde el punto de vista del servicio y desde el punto de vista económico para el país. O sea, que CDE se mantenga ejecutando la política energética del Estado todavía es cuestionable. Si el pacto se firma como está, eso va a persistir, incluso violentando una ley. En octubre del año pasado, CDE debió transferir por la ley 142-13, debió transferir todas sus funciones de gestor de políticas públicas como Estado, debió transferirla al Ministerio de Energía y Minas. Más sin embargo, lo que tuvimos fue un decreto, el decreto 62-18, que le otorga poderes al administrador de CDE, al vicepresidente de CDE, independientemente de cómo se llame, el administrador del CDE para que asigne contratos de compra-venta de energía, violentando el artículo 110 de la Ley General de Electricidad. Si se firma como está, vamos a tener 3 empresas distribuidoras deficitarias, 3 empresas distribuidoras con unas meganóminas, con unos contratos alternos de servicios que son insostenibles, pero vamos a tener también una estructuración de tarifa muy cementada, donde las distribuidoras no van a poder maniobrar económicamente con ella. O sea, no vamos a tener ningún beneficio. ¿Qué es necesario para que se firme el pacto eléctrico tal como está? ¿Quiénes deben firmar? Bueno, realmente tal como está, lo firmarían los que de alguna manera ¿Con eso es suficiente para no, que no, pase? Claro que no. O sea, realmente los puntos que se han señalado desde el principio, como le decía, no solamente desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sino otras entidades. Ok, José Luis, pero mi pregunta es, tal como está, para que se firme, aún sin que funcione, ¿quiénes tendrían que firmar? Bueno, los que estén de acuerdo a firmarlo. Y con eso pasa, y vamos a eso tener, pasa. Entonces, quiere decir que estamos en peligro de seguir tal como estamos. Sí, estamos muy cerca de eso. Por eso es que desde el principio lo que se le pidió, o sea, al señor presidente de la República que mediara para que terminara de discutirse algunos de los temas, que se tomaran 2 o 3 meses más, porque hemos perdido más tiempo, ¿verdad? Y ya tuviésemos un documento que realmente la mayoría de los que no tienen que ver con el negocio realmente lo consideren que es válido y bueno para lo que es el bien común y el beneficio de la República Dominicana. Claro, porque no solamente es el costo de la energía lo que está en juego, también es el gran subsidio que anualmente se le entrega por las pérdidas, incluso también en la distribución, que tampoco no sé cuál es el tratamiento que se le da en el nuevo pacto que se está firmando a la distribución. Se fijan unas metas realmente que evidentemente en algún momento se podrán alcanzar, pero se fija eso para después del 2022. No es que no se esté haciendo un esfuerzo por reducción de pérdidas, porque se han estado haciendo, de hecho las pérdidas totales han bajado, o sea,
sustancialmente en Edenorte, se han mantenido más o menos a la baja en Edesur, la que todavía sigue estando... O sea que sí se ha trabajado en la reducción de pérdidas. La que todavía sigue totalmente desenfocada es Edeste, porque por ejemplo, mientras Edenorte tiene un 23%, Edesur un 24%, Edeste tiene un 37.5%. Mucho, demasiado. Estas otras se están acercando a lo que sería la primera meta, que para mí es particularmente un 20%, porque eran las pérdidas totales que teníamos en el año 79 en este país. Sí. La antigua CD tenía un 20%. Y cuando hablamos de pérdidas, incluyen dos aspectos. Las técnicas y lo que es el robo de energía. Que todavía se da. Entiende, que todavía se da. Sí, todavía Entonces, se da. Se han hecho también esfuerzos en lo que es la reducción de las pérdidas técnicas, pero hay muchas redes que todavía hay que Y también se habla de que cualquier aumento, que no debería de ser, puesto que Punta Catalina es una energía más barata, pero que cualquier aumento que haya que hacer de tarifas sería absorbida por la reducción de pérdidas. Sí, y también si nosotros reducimos lo que es el costo de abastecimiento de la GEDE, que es el precio a que las empresas generadoras le venden a la distribuidora. José Luis, tenemos 2 minutos. Este tema es muy importante para el país, para usted que nos está viendo en la televisión, para ustedes como universidad. ¿Qué debemos de saber? ¿Qué está pasando? ¿Qué debemos hacer los ciudadanos? Bueno, poner la atención a los planteamientos que se están haciendo desde diferentes sectores que no están de acuerdo de firmar el pacto como está. No es un antojo, no es un problema político como se está planteando, es un problema de interés nacional que se modifiquen algunos temas, que se incluyan algunos temas en el pacto, porque esto va a ser el futuro de lo que es el sistema eléctrico dominicano, y debemos dar buenas señales para que realmente se pueda establecer un mercado competitivo y que puedan atraerse inversiones en el área de generación, fundamentalmente, y también en otras áreas, y no hablarse más del tema, porque en ningún país se habla de crisis en el sector de energía. Por más de 20 años. Uno de los pocos países del mundo donde eso es una crisis, que es en República Dominicana, y donde los apagones todavía subsisten como una forma de regular frecuencia y voltaje, algo totalmente atípico. Como operación económica están los apagones. Exacto. Y entonces son parte de la operación económica. Lo que le pediría a la población es que esté muy atento a este tema y a lo que se está planteando de por qué no se puede firmar como está, y que se quite todo ese ruido que hay de que es por algún tipo de interés político. Edward, 30 segundos, ¿qué nos quieres decir? Hablábamos también de los apagones, que él decía que eran por operación económica, debido a que las empresas de distribución también mitigan su déficit, otorgando apagones por una regla simple de mercado de reducir costo de generación. Porque hay generación extraordinariamente cara, que por eso cuando la AIA dice que hay suficiente generador, lo que le falta decir ¿y a qué precio está? O sea, no hay generación. Si no, cuando tuvo el problema ahí en Andrés, hubiese comprado la energía de esa ADIE, que hay muchísima energía, ¿verdad? Claro, pero él fue buscando, es muy cara. Salió corriendo a buscar turbinas y traer turbinas. Pero es muy cara. Claro. Señores, se nos acabó el tiempo. Qué importante es traerle a ustedes esta información para que usted sepa si reclamar o no que se firme el pacto eléctrico tal como está o hay que trabajarlo más. Gracias a Edward Veras y gracias a José Luis Moreno San Juan por estar aquí esta noche informándonos qué pasa con el pacto eléctrico. Señores, será hasta la próxima.